Bienvenidos nuevamente a nuestro café científico filosófico. Me da mucho gusto saludarlos y poder hablarles de cosas muy interesantes que ya saben que aquí en este canal nos aventuramos. A pesar de que tal vez vayamos en contra de la corriente y de ciertos presupuestos, de ciertas creencias incluso dentro de los intelectuales, y aventurarnos a dar ideas locas. A propósito del video pasado que hablamos sobre los mitos de la inteligencia artificial, en esta ocasión quiero retomar ese concepto, ¿no? Básicamente el de la conciencia. Porque yo me aventuré la vez pasada a decir que no va a ser posible que la inteligencia artificial tome conciencia. Por varias razones. O sea, una de ellas es porque ni siquiera se ha podido definir. No hay teóricos de la inteligencia artificial que demuestren precisamente de manera teórica que las máquinas van a tomar conciencia, que realmente van a llegar a la inteligencia tal como podríamos concebirla de manera detallada, no de manera tan básica como decir que es cualquier artefacto que resuelve problemas. Y ya vimos que hay diferentes niveles si consideramos así a la inteligencia, como aquella capacidad de resolver problemas. Eso quiere decir que desde los inicios de la civilización ha habido inteligencia artificial, porque hemos creado máquinas. Y están las actuales que hacen cosas geniales y que emulan el aprendizaje. Pero en esta ocasión quiero adentrarme un poquito, empezar a adentrarme a el concepto de conciencia, porque ha sido muy difícil de describirla, de conceptualizarla, pero también vamos a reconocer que han habido trabajos, intentos de poder hablar de ella. Ya con el materialismo clásico se considera que la conciencia ni siquiera existe, sino que es un constructo, es una cuestión emergente, algo que emerge derivado de las interrelaciones entre la materia, particularmente con lo que está sucediendo con las neuronas y sus conexiones, y de ahí ocurren operaciones de ellas mismas y de nuestro cuerpo para hacer cosas que nos hacen sentir, pensar y lograr estados mentales. Pero aquí lo voy a tomar no desde el punto de vista materialista, sino al contrario, desde el punto de vista idealista. De hecho, este canal se mueve hacia allá. ¿Por qué? Porque he mencionado que se requiere una conciencia para poder hablar de la realidad. Si no hay conciencia, si no hay alguien que diga yo existo, entonces no puede decir ese alguien que existe la materia. Se requieren esos dos ingredientes. De hecho, ya desde el siglo XVI, René Descartes, en su método, pues él planteaba dudar de todo, porque no vaya a ser que un demonio maligno nos estuviera engañando todo el tiempo para creer que estamos en una realidad y que todo realmente es una ilusión. Y a partir de esto nos podemos ir a George Berkeley, que piensa que aunque todo sea percepción o posiblemente ilusión, debemos considerarlo como algo real, porque precisamente hay una conciencia, hay alguien, hay un yo que está percibiendo algo, y ese algo es real. Y esto es parte del idealismo. Claro, está el materialismo, filosóficamente hablando, es decir, que se deben responder las preguntas no a partir de alguien, lo cual también no sabemos si lo logremos algún día. Ahora, en este canal también ya he platicado acerca de que posiblemente estemos en una simulación, de que tal vez seamos un holograma. Vamos a ver si estamos en una simulación. Hay sospechas, hay quienes lo han propuesto. Vamos a ver si no estamos en un tipo Truman Show, por ejemplo, en la película. Todo está arreglado, es un teatro. Sabemos que, por ejemplo, la propuesta del metaverso nos hace pensar que no estaremos nosotros a su vez siendo parte de una simulación de otra inteligencia anterior a la nuestra, porque nosotros estamos logrando que ciertas escenas parezcan tan reales
que como ya sabemos de ello, decimos que son ilusión y sin embargo afectan nuestros sentidos y llega un momento en que no podemos distinguir esa ilusión, esa realidad virtual de la realidad física. David Chalmers es un filósofo australiano quien actualmente pues, ha estado estudiando este problema de la conciencia como otros, pero él particularmente ha propuesto el problema difícil de la conciencia. Y les voy a decir qué es lo que él precisamente menciona acerca de este problema difícil. Dice, es innegable que algunos organismos son sujetos de experiencia, pero la pregunta de cómo es que estos sistemas lo son es confusa. ¿Por qué cuando nuestros sistemas cognitivos se enganchan en información visual y auditiva, tenemos una experiencia visual y auditiva? ¿Cómo podemos explicar por qué hay algo como una imagen mental? Es muy creído que la experiencia surge del ambiente físico. Y esto es lo que les decía yo del materialismo. Pero no tenemos una buena explicación de por qué o cómo surge. ¿Por qué algún proceso físico da origen a una vida interior tan rica? Parece poco razonable que debiera ser así. Y sin embargo, sí lo es. Así que aquí hay algo, amigos, en esta cuestión de que existe la conciencia como algo tan real, que también es imposible con lo que conocemos de la física, de la inteligencia artificial, de las matemáticas, de toda la ciencia poderosa que hay, de las neurociencias, poder explicar la existencia, la emanación, digamos, o el que emerjan estados mentales. ¿Cómo es que algunos organismos están sujetos a la experiencia? Es una de las preguntas difíciles de contestar. ¿Por qué existen los qualia? Es decir, esos sentidos de oler algo, de que algo sabe a algo, de que escuchamos y el sonido lo interpretamos como significado, no solo la parte sintáctica, sino la simbólica. ¿Cómo es que no somos zombies psicológicos? Leibniz ya se imaginaba lo difícil que era este tipo de problemas para la conciencia. Él no lograba entender cómo la materia produce conciencia. Él llegó a imaginarse construir, por ejemplo, una máquina muy, muy, muy grande para poder ver si alguna de sus partes, o sea, si analizando todas sus partes lograba algo de información acerca de cómo se forma la conciencia, pero también él, con este experimento mental, llegó a la conclusión de que tampoco se iba a dar cuenta de ello. Es más, Newton también se sacaba de onda porque le era complicado nada más de empezar a pensar cómo es que nosotros percibimos el color de las cosas, o sea, el significado físico del color en sí, pero en sí el color mismo, cómo explicarlo, por qué vemos el rojo, por qué vemos el azul, por qué cada uno de los colores son como son. Si lo piensan bien, tiene mucho de sentido esta pregunta, porque físicamente el color, ¿qué es? Es una longitud de onda de cierto valor. La diferencia entre un color y otro color físicamente es porque tienen diferentes frecuencias y ya. Entonces, ¿cómo es que esas diferentes longitudes de onda en nuestro cerebro, a la hora de detectarlos como maquinitas, supuestamente desde el punto de vista materialista, le dan el color? ¿Sí lo vemos? Está interesante ese punto, analícenlo, amigos. Entonces llega un momento en el que Chalmers dice, a ver, la física nunca va a resolver el problema de la conciencia. ¿Por qué? Porque la física trata de lo material, trata de ver las interrelaciones de los átomos, de lo que puede a través de ecuaciones resolver, a través de esas relaciones. O sea, las relaciones entre la materia, de ahí se desprende la ecuación, el patrón. Entonces dice Chalmers, lo que hay que hacer es entonces ir a la metafísica. Ya no con la física. Ahora vámonos con la metafísica, que es una de las ramas
más importantes de la filosofía. Y yo le voy a tomar la palabra en este momento. Eso es lo que quiero ahora proponer y que está de pelos esto de irnos ahora a la metafísica. Y esa es la hipótesis mía. Parece ser que el camino va a ser retomar conceptos que vienen desde Aristóteles. Y si llegamos a alguna vez a encontrar alguna ecuación, bueno, ya sería parte de la física. Porque también cuando los físicos mismos han estado proponiendo soluciones a resolver problemas físicos, esto lo hacen aventurándose con ideas locas desde un punto de vista metafísico en ese momento, en el que quieren saber qué es lo que me permite encontrar el patrón y poderlo cuantificar para hacerlo matemáticamente viable. Y la matemática es también tiene que ver con algo metafísico, porque el hablar de puntos, de rectas, de planos, es desde un cierto sentido, del espacio mismo, es en un cierto sentido algo más allá de lo físico, No podemos decir que un punto sea físico, una partícula sí. En el caso de este aspecto de la conciencia, podemos ir por ahí, indagar y empezar a proponer esto. Miren, les voy a decir cómo es lo que he estado reflexionando últimamente. Ahí les va. Que la conciencia está en todo, en toda la materia, en todo cuanto existe, en mayor o menor grado. Pero, ¿qué pasó en el momento cero de lo que nosotros conocemos como el universo, nuestro universo? En donde nuestro universo está compuesto de partículas, pero también de energía, pero también de espacio y tiempo. El tiempo empezó ahí, en el Big Bang. El espacio empezó ahí. Ahí empezaron también las partículas que conocemos actualmente. Desde el primer momento de ese gran pum, no todo fue caos. ¿Por qué? Porque ya tenía información de alguna manera el universo. ¿Por qué lo afirmo? Porque si no hubiera tenido ninguna información de algo, como una instrucción que le dijera, a ver, no quiero que nomás estés explotando lo bestia. No quiero que te expandas así, sin ningún rumbo. Es cierto lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque enseguida, a los primeros instantes, empezaron a formarse cosas. Empezaron a formarse los primeros átomos. Ahí está. Empieza a haber algo concreto, formas concretas. Por ahí podríamos empezar a indagar. Alguna propuesta loca, sí, ya lo sé. ¿Por qué lo digo? Porque conforme va pasando el tiempo, conforme va aumentando el espacio, que es la inflación, y luego viene la expansión, se van formando estructuras, como una receta, como una instrucción. A ver, fórmame ahora estrellas. Se formaron las primeras estrellas. Fórmame galaxias. Fórmame, y empezaron también primeros hoyos negros. ¿Bajo la acción de qué? Bueno, hay un juego ahí con las fuerzas fundamentales. La fuerza gravitacional fue determinante para formar los primeros grupos de estrellas, de galaxias, de hoyos negros. Está la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética. Ellas jugaron para ir formando objetos, la formación de estructuras hasta llegar a nuestro planeta a través de un disco de acreción, la luna, las primeras células. Yo creo que ya cuando empezamos a hablar de la vida nos queda un poquito más cercano el concepto de conciencia, con un cierto nivel. Estamos hablando de un nivel, obviamente, no como el nuestro, no como el de un chimpancé, no como el de un gato, no como el de una araña o de una planta. Una planta tiene conciencia, a lo mejor no lo sabe ella, y a veces sentimos que pueden tenerlo hasta cierto grado. Es increíble saber, ahora ya lo sé, que las plantas se comunican de cierta manera.
que transmiten, ¿verdad? O sea, cuando uno da una explicación materialista, pues dice, es que transmiten tienen ciertos receptores, ¿verdad? Que avientan por ahí ciertas moléculas que otras detectan y que luego todas se enteran y ya todo un bosque se enteró de algo. Pero eso sería un grado de conciencia. Las plantas no se mueven, pero las bacterias, las ratas, los insectos se mueven. Ellos ya tienen un mayor grado de conciencia en esta escala. Lo que pasa es que esto de la conciencia todavía no es algo que podamos nosotros decir cómo es, que podamos dar una escala. Pero pensémoslo metafísicamente ahorita. Llega un momento en el que nosotros mismos tenemos conciencia y más libertad de alguna forma para decidir que los mamíferos, que también deciden, que también tienen cierto grado de libertad porque se mueven en comparación a las plantas o no se diga las piedras. Pero cuando ya llegamos a pensar que nosotros tenemos ahora sí conciencia, esta conciencia también no alcanza el grado máximo, porque sabemos que una buena parte de nuestra vida no estamos conscientes. Por ejemplo, hay una parte de nuestra vida que dormimos. Al estar durmiendo, ¿estamos conscientes? Pues no como cuando estamos en vigilia, pero somos seres conscientes. Nos reconocemos como seres conscientes. A diferencia de si dormimos y tenemos sueños. Los sueños también ya representan un cierto grado de conciencia porque logramos sentir cosas, ver cosas, oír cosas incluso. En conclusión, amigos, esto de la conciencia es algo real, es algo que ya debemos aceptar. Nada más que todavía no logramos cuantificarlo, como la carga del electrón. Así como los electrones tienen una propiedad que se llama su carga eléctrica, así nosotros, seres humanos, tenemos una propiedad que se llama conciencia, que yo ahorita estoy proponiendo de cierto nivel. Posiblemente otros seres en otros planetas tengan un nivel mayor. Esta propiedad es también de la materia, se puede decir. Es una propiedad más de la materia, que no es la materia misma. Porque un ser consciente se percata de que es consciente. Es consciente de que es consciente. En cambio, yo creo que un gato puede llegar a tener cierta conciencia, pero no creo que tenga la conciencia de que es consciente. Esa es la diferencia, ¿ven? Y por eso tenemos un grado mayor que los gatos de conciencia. Ojalá haya sido para poder picarles un poquito la espinita de que indaguen sobre esto y quitarnos pues mitos como, y que les comento, está relacionado con la inteligencia artificial. Las máquinas no van a alcanzar a tener ese grado de conciencia que tenemos nosotros, se los apuesto. Tendrá que venir otro descubrimiento de cómo construir una máquina que no esté basada en la máquina de Turing. Y sabemos que estas tienen un subconjunto de problemas, los cuales son decidibles, es decir, son computables. Pero hay problemas que no son computables. Y eso lo hacemos nosotros, que tenemos conciencia. A ver, ¿cómo lo va a hacer una máquina? Ok, pues esto ha sido todo por hoy. Me ha dado gusto platicarles brevemente de esto y seguir analizando lo que están haciendo los filósofos actuales para luego yo dar mi opinión y posiblemente propuestas de metas. Gracias, amigos. Hasta pronto.